Mire, ayer por la tarde mi compañero, amigo y director de Sin Censura, el periodista Vicente Serrano, le adelantaba, le informaba sobre la detención de quien es señalado como el líder del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, así como de uno de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, eh, quienes habrían sido detenidos en El Paso, Texas. En El Paso, Texas. Así se lo informábamos aquí en Sin Censura, con la participación del queridísimo Francisco Paco Cruz. Y hay muchas aristas en torno a este caso, por lo cual me gustaría compartir con usted un informe muy completo que encontré por parte del periódico La Jornada, en el que pues juntan varias notas de agencias para dar a conocer lo que ocurre. Mire, esta detención fue confirmada por el Departamento de Justicia acá en los Estados Unidos, pero le digo, tiene muchas aristas. Y por supuesto que es importante que también escuchemos lo que plantea nuestro queridísimo compañero periodista Francisco Cruz, un experto en el caso. Voy a citar simple y sencillamente a Jesús Esquivel, único corresponsal mexicano en la Casa Blanca y es uno de los expertos en el caso, por varias situaciones, ¿no? Él dio pues una especie de explicación para Proceso, revista para la que él trabaja. Usted recordará que pues Jesús Esquivel era muy cercano de nosotros, amigo de Sin Censura y tenía sus participaciones aquí en Sin Censura eh, constantes, hasta que bueno, pues decidió ya no hacerlo más, ¿no? Pero bueno, él también es uno de los expertos en el caso, lo vamos a citar. Vamos a citar una nota del periódico El Universal sobre eh, lo que se habría planteado en el Wall Street Journal, también muy importante, ¿no? Se lo vamos a poner por ahí, porque mire, me da mucho coraje, antes de que vayamos a la información completa, me da mucho coraje que los fachitos se pusieron ahí ayer por la tarde en sus redes sociales y algunos en sus medios de comunicación corporativos a decir que esto de alguna u otra forma afectaría a la Cuarta Transformación, al presidente López Obrador, a la doctora Claudia Sheinbaum, intentando continuar con esa muy infame, pues, campaña de desprestigio en el que intentan vincularles al crimen organizado, cuando pues los que han sido definitivamente vinculados al crimen organizado son funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Y mire, pues él, eh, Felipe Calderón, el expresidente espurio, tendría mucho que decir al respecto. Pero ahí le va, ¿no? Han estado intentando vincular al presidente, a la doctora, al movimiento de la Cuarta Transformación, cuando en todo caso, este incidente, pues si cualquier cosa perjudicaría precisamente a Felipe Calderón y a sus cercanos. Y eso es lo que plantea, por ejemplo, alguien como el periodista Jesús Esquivel. Ahorita vamos a escuchar lo que nos plantea el queridísimo Francisco Paco Cruz. Cómo es que, pues, sí, efectivamente, este incidente va a afectar a políticos, pero no actuales, ¿eh? Es en definitiva a expresidentes. Lo reconoce hasta el palerazo de Héctor de Mauleón, ¿eh? Mira, Héctor de Mauleón fue un palerazazazazazo de Felipe Calderón. Una y otra vez pues vamos, lo ha ensalzado, lo ensalzaba y me imagino lo ensalzará. Pero hoy en el Universal publica pues ahí el planteamiento de que expresidentes podrían resultar perjudicados por la detención de quien es señalado como el líder del cártel de Sinaloa. Así que, pues muy pendiente de eso. Me le voy a decir lo que dice Héctor de Mauleón. El Mayo debe tener nerviosos a gobernadores, militares y expresidentes de Mauleón. Hasta de Mauleón lo reconoce, para que vea. Pero bueno, ahí andan los trolls y los bots dándose vuelo. El mismo saco de pus, Javier Lozano. Si tenga por ahí, don David, el tuit de ese infame, salió a decir que
llamarán a cuentas, ¿sabes? Pues sí, a lo mejor él mismo, a lo mejor él mismo. ¿Por qué podría resultar eh, perjudicial para cualquiera de estos personajes? Porque mire, si bien es cierto, tenemos a un Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México en tiempos de Felipe Calderón, ya declarado culpable acá en Estados Unidos de una serie de delitos relacionados al narcotráfico, entre estos, pues, eh, el haber recibido millones de dólares por parte de dicho cartel. Eh, eh, si se toma en cuenta esto, y se toma en cuenta que el señor no ha querido hablar, no ha querido hacer un acuerdo con la fiscalía y por eso se han tardado tanto en su sentencia. Si se toma en cuenta esta situación al hablar de otros miembros del crimen organizado que sí podrían colaborar con las autoridades, como lo es los que acaban de ser detenidos ahora, pues el panorama no es muy propositivo para Felipe Calderón, porque él fue el jefe de Genaro García Luna y él fue el presidente en el tiempo en el que pues se desarrolla esta trama de la que originarían las acusaciones formales en contra de los detenidos de ayer, el Mayo Zambada y uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el señor Joaquín Guzmán López. Pero bueno, mire que me le comparto lo que publica el periódico La Jornada con información de AP, Reuters y AFP. Dice, Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel mexicano de Sinaloa y el hijo de otro de los creadores de la banda de narcotraficantes, Joaquín El Chapo Guzmán, se encuentran bajo custodia federal, informó este jueves el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ismael Zambada García, o El Mayo, cofundador del cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron detenidos hoy en El Paso, Texas. Explicó en un comunicado el fiscal general Merrick Garland, quien calificó al grupo como una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Al cierre de esta edición no estaban claras las circunstancias de las detenciones. Varias versiones extraoficiales reportadas por medios estadounidenses indican que Zambada García y Guzmán López se entregaron a las autoridades estadounidenses. El New York Times afirmó que Zambada ha estado en comunicación con funcionarios federales de Estados Unidos durante al menos los últimos 3 años, discutiendo los términos de su posible rendición, según 5 personas informadas sobre el asunto. Por otro lado, un funcionario federal dijo a la agencia AP que ambos llegaron a Estados Unidos en un avión privado y se entregaron a las autoridades. Un exfuncionario estadounidense con conocimiento del caso citado por el diario The Washington Post indicó, sin dar precisiones, que Zambada y Guzmán López se entregaron. Otra versión de lo ocurrido es que un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa engañó al capo y Zambada estaba en la idea de que visitaría pistas aéreas clandestinas en México para sus operaciones, pero en realidad fue llevado a Texas, según funcionarios mexicanos y estadounidenses citados por The Wall Street Journal. Le digo, mira, esta nota es de La Jornada, pero esto del Wall Street Journal llama mucho la atención, ¿no? Lo que está planteando el Wall Street Journal y que también lleva el Universal en sus páginas, llama muchísimo, muchísimo la atención porque iría en contra del planteamiento de que se trató de una entrega, que se entregaron ellos a las autoridades estadounidenses y dice The Wall Street Journal, citado por aquí, La Jornada, el Universal, que habrían sido engañados por un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, ambos, y que habrían sido entregados a las autoridades estadounidenses. Aunque mire, pues la verdad es que estos son hombres que no, pues la verdad, no son muchas veces engañados, ¿no? No es fácil engañarles, ¿no? Por lo que se conoce, no son personas con una inteligencia superior, ¿no? Debido a eso, bueno, pues han eludido a las autoridades durante tanto tiempo, así que esa es una versión, pues le digo, extraña, pero que plantea The Wall Street Journal. Continúa esta nota
Continúa esta nota de la jornada. Dice, Guzmán López estaba en el mismo avión que Zambada y también fue arrestado al aterrizar, afirmó al Wall Street Journal, un funcionario del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI por sus siglas en inglés. Los arrestos, considerados un duro golpe para el cártel de Sinaloa, un grupo mundial de narcotráfico que ha enviado toneladas de cocaína, heroína, fentanilo y otras drogas a Estados Unidos, fueron anunciados por el fiscal general estadounidense y jefe del Departamento de Justicia, Merrick Garland. El Departamento de Justicia ha detenido a otros 2 presuntos líderes del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones narcotraficantes más violentas y poderosas del mundo, declaró Garland en un comunicado. Ambos se enfrentan a múltiples acusaciones formales por dirigir las operaciones delictivas del cártel, incluidas sus mortíferas redes de fabricación y tráfico de fentanilo, declaró Garland. El Departamento de Justicia confirmó que puso bajo custodia a Zambada y Guzmán y subrayó que no descansará hasta que cada uno de los líderes, miembros y asociados de los cárteles responsables de envenenar a nuestras comunidades rindan cuentas. Otros altos funcionarios hicieron eco de las declaraciones de Garland, incluyendo el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, el director del FBI, Christopher Wray, y la administradora de la DEA, Ann Milgram, la mejor amiga del presidente López Obrador. Nótese mi sarcasmo. Todos enfatizaron el golpe contra el cártel de Sinaloa, al cual acusan de tráfico de fentanilo a Estados Unidos. El arresto de Ismael Zambada García, dice Milgram, la señora esta que administra la DEA, mejor conocido como el Mayo, uno de los presuntos fundadores y líderes del cartel de Sinaloa, es un golpe directo al corazón del cártel que es responsable de la mayoría de las drogas, incluyendo el fentanilo y la metanfetamina, que matan a estadounidenses de costa a costa. El Mayo es uno de los fugitivos más buscados por la DEA y se encuentra bajo custodia esta noche y pronto se enfrentará a la justicia en un tribunal de justicia de Estados Unidos, dijo Milgram, la directora de la DEA. Y bueno, pues mire, ahí está la información. Quería llegar a la parte, mire, esto es muy importante. Estados Unidos había ofrecido, dice la jornada con información de AP, AFP y Reuters, Estados Unidos había ofrecido una recompensa de $15 millones por información que condujera al arresto de Zambada, de 76 años, quien fundó el cártel de Sinaloa hace 3 décadas junto con Joaquín El Chapo Guzmán y que lidera una facción del cártel que se considera el principal contrabandista de fentanilo en Estados Unidos. Es el último golpe sufrido por el cártel de Sinaloa, que ha sido un objetivo principal de las fuerzas del orden estadounidenses. En enero de 2023, Ovidio El Ratón Guzmán, otro hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue arrestado y más tarde ese año extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por drogas. Néstor Isidro, el Nini Pérez Salas, el principal sicario de los hijos del mayor de los Guzmán, fue capturado en noviembre y extraditado a Estados Unidos a principios de este año. Joaquín El Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y condenado a cadena perpetua en 2019. A diferencia de El Chapo Guzmán, Zambada, de 76 años, era conocido por mantener un perfil bajo. En Culiacán, la capital del estado de Sinaloa y la ciudad natal del cártel, Zambada era visto como un jefe del cártel que mantenía el orden y protegía la ciudad de los ataques de grupos rivales. Joaquín Guzmán López es uno de los 4 hermanos, incluido Ovidio Guzmán, conocidos colectivamente como los Chapitos. Las autoridades dicen que también son los principales traficantes de fentanilo a Estados Unidos. Ovidio Guzmán era visto como un pionero del tráfico de fentanilo en México. En febrero, los fiscales estadounidenses presentaron una acusación formal en el Distrito Este de Nueva York, acusando a Zambada de conspirar para fabricar y distribuir fentanilo con el conocimiento de que sería importado ilegalmente a los Estados Unidos. Zambada también se enfrenta a acusaciones federales en múltiples distritos de Estados Unidos por tráfico de toneladas de cocaína, fentanilo, heroína y otras drogas a través de la frontera. Un hijo de Zambada se declaró culpable ante un tribunal federal estadounidense de San Diego en 2021 de ser uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Por otra parte, y esto es muy, muy importante, reporta la jornada con información de AP, AFP y Reuters, que Ovidio ya no está bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones. La Oficina Federal de Prisiones informó que Ovidio Guzmán López
con número de registro 72884-748. Salió el día 23 de la prisión en la que se encontraba y ya no aparece bajo custodia de esa dependencia. Al cierre de esta edición, dice la jornada, no se confirmó oficialmente si Guzmán López fue liberado o trasladado a la custodia de otra agencia o fuerza de seguridad pública. Bueno, pues ahí está, mire, ahí está lo que plantea, se lo pone don David, del Federal Bureau of Prisons. Muy importante esto que se plantea. También importante lo que dice, le digo, Jesús Esquivel, único corresponsal mexicano en la Casa Blanca. Bueno, eso se decía antes, pero también ha estado Elia Esteves y otros, el de Univisión, el de Reforma, se decía antes, ¿no? Jesús Esquivel fue colaborador de Sin Censura durante algunos años, amigo de esta producción, pero bueno, pues debido a diferencias personales que algunos podrían decir irreconciliables, dejó de participar con nosotros aquí en Sin Censura. Sin embargo, bueno, pues por supuesto que lo seguimos considerando como una de las voces más importantes en cuanto al tema del narcotráfico en México. Él tiene muchos libros y ayer en una especie de entrevista para su revista, la revista para la que él trabaja, la empanizada revista Proceso, dio a conocer que en estos momentos podría estar temblando Felipe Calderón, Manlio Fabio Beltrones, políticos, militares y otros narcotraficantes con la detención del Mayo Zambada y de este otro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Así que, pues muy pendientes de esto, muy pendientes de esto y de lo que nos planteó aquí en Sin Censura también nuestro compañero y amigo Francisco Cruz. Le decía, desde que se dio la noticia, nuestro queridísimo compañero Vicente Serrano hizo una edición especial de Sin Censura para dar a conocer lo que ocurrió, para dar a conocer este breaking news. Y esto fue lo que nos dijo Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, otro gran especialista en temas de narcotráfico, tal vez uno de los mejores periodistas en estos momentos en todo México y el mundo. Ahí están sus grandes investigaciones. Yo les recomiendo sus libros como García Luna, El Señor de la Muerte, muy importante este libro que le dará mucho contexto de lo que está ocurriendo en estos momentos. Ese es un libro imperdible de Paco Cruz. Pero bueno, esto fue lo que nos comentó a nosotros aquí en Sin Censura. El maestro Francisco Paco Cruz para que nos dé sus comentarios, sus opiniones acerca de esta que podría ser también una entrega por parte de los capos miembros del cártel de Sinaloa a las autoridades estadounidenses. Estamos esperando los detalles. Lo que sí le puedo informar que hay una gran conmoción noticiosa por el nivel de esta detención que podría estar, considero, al nivel de la detención, de la captura del propio Joaquín Guzmán Loera, hoy tras las rejas en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos y purgando ya una condena en solitario de cadena perpetua. Y bueno, pues estamos esperando que llegue el querido Francisco Paco Cruz, quien ya se enlaza en estos momentos. Paco, pues en esta tarde nos sorprende el anuncio de la detención de El Mayo Zambada, quien nunca antes había sido capturado. En otra transmisión hablaba de aquella crónica de de Julio Scherer García, el fundador de la revista Proceso, quien podría ser el único periodista que se encontrara en algún momento para una entrevista cara a cara con el Mayo Zambada. Y hace unos minutos también se habla de la detención de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Te saludo con mucho gusto, Paco. Vicente, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mira, sí, puede ser que las autoridades de Estados Unidos se hayan entregado o lo hayan capturado. Puede ser el mayor golpe en la historia contra un capo histórico y contra un cártel histórico. Ismael El Mayo Zambada García y al mismo tiempo Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, se hayan entregado, los hayan capturado. Entonces eso significa que estaba prácticamente cercado
no hay mucha claridad a dónde. Dicen que es una zona que se llama Santa Teresa, es fronteriza con, divide El Paso con Nuevo México y hacen frontera con Ciudad Juárez. Pero bueno, no importa cómo, caen dos capos, caen dos personajes infamos del narcotráfico en México. El Mayo Zambada, una figura central en el mundo del narcotráfico, que opera, un jefe de un cártel que opera por lo menos en 100 países, y el hijo del Chapo Guzmán, recuerda que también en septiembre pasado fue extraditado a Estados Unidos, Ovidio Guzmán López, hermano de este hombre que fue capturado hoy se haya entregado, pero el Mayo Zambada es uno de los legendarios líderes del cártel de Sinaloa. Operó Oye, hasta hoy por Paco, casi 4 décadas, Vicente. Paco, estoy viendo que ya el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha presentado, ha publicado una declaración acerca de estos arrestos. Él sí le llama arrestos, A ver. Paco. Dice, el Departamento de Justicia de Estados Unidos eh, señala que fueron arrestados los supuestos líderes del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García El Mayo y Joaquín Guzmán López. Lo que dicen las autoridades en este comunicado de prensa, que el Departamento de Justicia tiene bajo su custodia a dos supuestos líderes del cártel de Sinaloa, uno de los más violentos y poderosos organizaciones de tráfico de drogas en el mundo. Ismael Zambada García El Mayo, cofundador del cártel, junto a Joaquín Guzmán López, hijo del otro cofundador, que fueron arrestados hoy en El Paso, Texas. Ambos hombres están enfrentando múltiples cargos en los Estados Unidos por ser líderes de las operaciones de esta organización criminal, que incluye el proceso del fentanilo y las redes del tráfico. Hay que también decirle a la gente que las autoridades estadounidenses en los últimos años se han enfocado en este tema del fentanilo, mi querido Paco, y perdón que te haya interrumpido, pero es algo que va entrando al sistema de tu servidor, y es este comunicado del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. Vicente, fíjate, te voy a decir, como dicen por acá donde estoy ahora, los agarraron como al tigre de Santa Julia. El Mayo Zambada, no solo el jefe máximo del cártel de Sinaloa, sino uno de los capos más discretos, que en ocasiones o que por mucho tiempo operó prácticamente como un empresario. Era un hombre que nadie conocía, que nunca se dejaba ver. Tú tenías razón, que nunca antes fue detenido, capturado, presentado hasta las autoridades. Su ascenso puede seguirse al de su compadre Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Este es un hombre, el Mayo Zambada, que nació en 1948 en Sina, en el Álamo, una comunidad de Sinaloa, y desde joven está involucrado en el tráfico de drogas, y su ascenso en los cárteles como tales se produce en 1980, cuando él, con el Chapo Guzmán, se desprenden de las facciones de lo que era el cártel de Guadalajara y dan forma al cártel de Sinaloa. Como el Chapo, el Mayo Zambada era un hombre muy hábil, era un hombre que nunca quiso protagonismos, fue un capo que no se dejaba ver, y su enfoque real era el de la logística, de nunca parecer, contrario por ejemplo, al Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, al mismo Chapo Guzmán, a los hermanos Beltrán Leiva, a Rafael Caro Quintero, que de pronto se convertían en rockstars. El Mayo Zambada era muy discreto. Había informes de que incluso en ocasiones colaboraba con la DEA. Y la DEA y las autoridades de Estados Unidos ofrecían $15 millones por él.
A diferencia de cualquier líder del narcotráfico, Vicente siempre, como te digo, siempre mantuvo un perfil muy bajo y operaba atrás del escenario y tuvo por 4 décadas capacidad para negociar entre los narcos, para sentarlos a la mesa, para evitar la atención mediática y para evitar las confrontaciones abiertas, incluso entre las facciones del cártel de Sinaloa y sobre todo evitó confrontarse directamente con las autoridades de México o Estados Unidos y siempre hasta hoy supo o tuvo capacidad para evadir su captura. Bajo su liderazgo, que no necesariamente del Chapo Guzmán, el Mayo se encargó de diversificar todas las operaciones del cártel de Sinaloa hasta llevarlo a operar, por ejemplo, a la producción de droga en Colombia, de cocaína, y lo llevó a traficar con fentanilo, no solo con marihuana, cocaína, metanfetaminas, heroína, no, él llegó directamente al fentanilo. Así que hoy es arrestado, hoy es capturado y yo, para mí, esta es la mayor captura en décadas y es un golpe, no sé si mortal por necesidad, pero mortal para el cártel de Sinaloa, que se queda sin uno de los chapitos. Joaquín Guzmán López, ya estaba preso su hermano Vidio y hoy con el Mayo Zambada preso, Vicente. Fíjate lo que dices, Paco, lo histórico, pues, para darle un contexto, para desmenuzarle a la audiencia de Sin Censura lo importante de este golpe. Y estoy viendo que Mike Vigil, a quien tú recuerdas bien, Mike Vigil, ex agente especial de la DEA precisamente en México, ha mencionado que esto fue una entrega, que se habría entregado el Mayo Zambada. Me imagino que Mike Vigil mantiene sus fuentes y sus contactos abiertos en la DEA para hacer una aseveración de esa magnitud. Pero como leía de la crónica de Julio Scherer García de hace años, cuando se entrevistó frente a frente, cara a cara con el Mayo Zambada, mi querido Paco, es relevante, interesante y hasta eh, apasionante tratar de determinar qué fue lo que lleva o qué fue lo que llevó a el Mayo Zambada a entregarse debido a ese miedo que tenía a estar encerrado, como él mismo lo dijo, se lo dijo a Julio Scherer García, querido Paco. Sí, Vicente, pero además fíjate, es bien importante esta captura porque se supone, y él lo declaró, algunas veces no le gustaba bajar de la sierra y por eso era un tipo, era invisible, era considerado un capo en las sombras, eran más visibles sus hijos, los mayitos, a quienes dio un papel a cada uno en el cártel de Sinaloa. Algunos de ellos han sido arrestados, o han enfrentado cargos en Estados Unidos. Por ejemplo, Vicente Zambada Niebla, que es el más destacado, fue capturado en 2009, fue extraditado a Estados Unidos, donde cooperó con las autoridades, pero este hombre, que era considerado el poder en las sombras, a pesar de ser uno de los más buscados, siempre evitó el trato directo o la confrontación, diría, con las autoridades. Y eso le permitió evadir a la justicia. ¿Qué lo llevó ahora? No lo sé, Vicente, eso tendremos que analizarlo, pero pues prácticamente, si como dice Mike Vigil, si se fue a entregar, pues por la presión que ya sentía, o no sé, la verdad es complicadísimo porque es muy raro que haya bajado al Paso y sobre todo acompañado de uno de los hijos del Chapo Guzmán. Tendremos que esperar para ver qué los obligó, qué los obligó a ir al Paso o si estaba viviendo en el Paso y nosotros buscándolos por acá, fíjate, en Sinaloa, en toda la zona de Sinaloa, ¿qué lo llevó para allá? No sé, pero que tenía una capacidad, 4 décadas operó como capo, tenía capacidad para evadir a las autoridades, la tuvo hasta hoy, Vicente. Así es, querido Paco, y habría que determinar después, y esto pues quiero decirle a la audiencia de Sin Censura que es como una noticia en desarrollo, que van saliendo los detalles, que no se sabe todo de sopetón, así de un jalón,
qué fue lo que se negoció para la entrega, porque si se determina, se confirma que fue una entrega, esto fue pactado y fue negociado, Paco. No es que a alguien se le ocurre entregarse y nada más llega y soy fulano de tal y arréstenme. Esto tengo entendido que se da en un aeropuerto pequeño de Texas, del sur de Texas, en la zona del Paso, esta tarde. Y bueno, habrían volado de México precisamente a esa zona, Paco. Fíjate, sí, Vicente, habría que, te digo que esperar, pero es muy curioso porque había informes de que él estaba cooperando en alguna forma con la DEA. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. ¿Era cierto? Hoy todo puede ser cierto, todo es especulación, pero tendremos que ir, como tú dices, es una noticia en desarrollo, pero este hombre siempre fue conocido por su astucia y su profundo conocimiento del mundo criminal, que lo hicieron prácticamente un capo negociador entre capos. Los hizo sentarse a la mesa. Hoy, ¿qué pasó? No lo sabemos, pero es muy extraño si de confirmarse, como dice Mike Vigil, y él tiene bastantes elementos para eso, sé que en ocasiones es consultor incluso de la DEA, este, algo lo llevó a entregarse, que no lo sabemos, pero ahí están sus hijos, Vicente, están los hijos del Chapo Guzmán, y es verdaderamente, más allá del Chapo, este era el líder, el jefe de jefes, el capo de capos o el narco de narcos del cártel de Sinaloa, Vicente. A ver, estamos hablando de los históricos, ¿no? De los viejos, pues, ¿Verdad? líderes del narcotráfico en México. ¿Este sería uno de los últimos de esos viejos líderes, Paco? Yo creo que sí, ¿no? Pues prácticamente, mira, Vicente, yo te mencionaba, Amado Carrillo Fuentes está muerto. Los hermanos Beltrán Leiva o asesinados o ejecutados o presos. Rafael Caro Quintero preso. El Chapo Guzmán preso. Pues prácticamente todos están presos. Él sería el último de los capos históricos presos. Así que sí, es el último y por eso para mí es histórico y esto puede marcar un hito en lo que representa el cártel de Sinaloa, que tiene presencia como en 100 países, Vicente. Así que, ¿qué se negoció? ¿Qué se dijo? No lo sé, pero este es uno de los grandes capos, quizá el último de los que estaba con vida y que operaba sin ser nunca detenido desde hace 40 años como capo. Si se entrega o lo detienen, si fue un arresto fortuito o algo pactado, en este momento es irrelevante, creo yo, por esta razón, por lo que pueda dar de información un hombre con tantos años, como dices tú, y con tanto poder en el crimen organizado, junto a uno de los hijos del compadre. Hay que también decir que algunos de los hijos de Joaquín Guzmán Loera presuntamente sostenían una pugna con esta facción o esta sección del cártel de Sinaloa que comandaba el Mayo Zambada. Paco, ¿quién tiembla con esto? ¿Qué implicaciones puede tener la captura de un capo con tanta información? Asumiendo que va a cooperar el Mayo Zambada, porque hay que decirlo, que muchos pensamos que con la captura del Chapo Guzmán también se pondrían a temblar más de un político corrupto. Pero bueno, tú que has escrito García Luna, el señor de la muerte, los arreglos de García Luna, el superpolicía o ex superpolicía, eh, en tiempos de Calderón, creo que hay mucho que podríamos esperar, ¿no? Vicente, pues mira, prácticamente el Mayo Zambada es una criminal que conoce a todos los políticos del Salinato para acá, de 88 para acá, conoce a todos, negoció con algunos, negoció con García Luna, conoce los secretos de Calderón, conoce los secretos de Peña Nieto. Si es un hombre que conoce todo, ¿qué podemos esperar? Si negoció y se entregó, podemos esperar todo, Vicente, contra todos los políticos del Salinato hasta acá. Y eso es histórico, Vicente. Así es, como nosotros lo dijimos en su oportunidad, ya son la gran mayoría de medios que han retomado este comunicado de la oficina del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland,
que confirma la detención no solamente de Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa, sino también el arresto, la detención de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, que es precisamente homónimo, lleva el mismo nombre que su padre, Joaquín Guzmán López, y todo parece indicar que se han entregado a las autoridades estadounidenses en una zona cercana a El Paso, Texas. Pregunta, Paco, porque leía la crónica, yo me remito nuevamente a la crónica de Julio Scherer, en la que el Mayo le decía que lo tumbaban a él, pero que el negocio seguía. Se espera un reacomodo, violencia para retomar el liderazgo del cártel de Sinaloa. Yo veo muy difícil que sea el episodio final de un cártel tan poderoso como el cártel de Sinaloa, estarás de acuerdo, pero bueno, también al acecho, poniéndole atención a esto, seguramente estará Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Paco, ¿cómo ves esta situación de reacomodos con la detención en Estados Unidos, como lo estamos informando de último minuto aquí en Sin Censura, de Ismael El Mayo Zambada y uno de los hijos del Chapo Guzmán? Vicente, mira, si fue entrega pactada y van a negociar, seguramente va a entregar informes sobre algunos de sus adversarios y sí va a haber reacomodos necesariamente, no que se acabe o se liquide el cártel de Sinaloa, porque están vivos todavía y operando Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, algunos de los familiares del Mayo Zambada, otras facciones, una de las facciones o células de un hermano del Chapo Guzmán, es decir, no se va a acabar el cártel, pero este hombre era prácticamente el que desde hace 40 años controlaba todo. Y yo insisto, si fue una entrega pactada, imagínate, no lo van a dejar ir sin que dé la información sobre los otros chapitos, te decía Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, sobre el Guano Guzmán Loera, sobre sus hijos incluso, cómo opera toda esa red, cómo opera la red de fentanilo del cártel de Jalisco Nueva Generación. Si es un hombre que conoce todo ese mundo bajo del crimen organizado, ¿cómo están armados estos cárteles? Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Se va a acabar? No. En Colombia no se acabó, se transformaron los cárteles. Debemos esperar o necesariamente tenemos que esperar que se transforme el cártel de Sinaloa. No es lo mismo el Chapo Guzmán y Joaquín e Ismael El Mayo Zambada que Iván Archibaldo o Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Estos hombres eran más calculadores, mantenían el control del negocio, pero tenemos que esperar si va a haber reacomodo, yo creo que sí. Violencia, no lo sé, Vicente, ¿por qué? Porque si fue una entrega pactada, todo lo tenía calculado entonces el Mayo Zambada. Habrá que esperar entonces, yo sí confío, o creo, como dice Mike Vigil, que fue una entrega pactada, él sabe por qué lo dice, pero si fue así, no podemos esperar violencia, sino una violencia solo por el reacomodo de los liderazgos entre el hermano del Chapo y los hijos del Chapo y algunas otras células que pueden aprovechar, pero la entrega de el Mayo Zambada es otra cosa y no deja lugar para que haya reacomodos violentos. Pero tenemos que esperar, Vicente, todo es especulación, pero todo esto se puede presentar tomando en cuenta que él conoce la estructura, él la formó, esa estructura del cártel de Sinaloa, Vicente. Así es, déjame leer lo que publica, por ejemplo, el periódico El País, mi querido Paco. Dice: detenido en Estados Unidos el Mayo Zambada, el gran narco mexicano fundador del cártel de Sinaloa y que nunca había pisado una cárcel. Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, también ha sido arrestado en un aeropuerto de la fronteriza ciudad de El Paso, Texas. Ismael El Mayo Zambada García, legendario líder del cártel de Sinaloa, ha sido detenido este jueves en El Paso, Texas. La detención del emblemático narcotraficante, quien no había pisado una cárcel en décadas de vida criminal y cuya cabeza tenía una recompensa de $15 millones, se produjo en un aeropuerto privado de la ciudad fronteriza. La aprehensión fue adelantada por el semanario Z de Tijuana y confirmada por dos fuentes del operativo a la agencia Reuters.
Las autoridades también tienen en custodia a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El Departamento de Justicia tiene en su custodia a 2 supuestos líderes del cártel de Sinaloa, una de las más violentas y poderosas organizaciones del mundo, ha señalado el fiscal general Merrick Garland en un comunicado. El Mayo, nacido en Culiacán hace 76 años, era requerido por las autoridades estadounidenses desde hace décadas. Su nombre aparece en al menos 5 amplias causas judiciales abiertas entre 2003 y 2016 en tribunales federales del país. En todas aparece acusado de facilitar el tráfico de cocaína y marihuana al territorio estadounidense y de heredar el imperio criminal una vez que se detuvo y procesó a Joaquín El Chapo Guzmán. La cacería del capo se intensificó con la cruzada que las autoridades estadounidenses han hecho para combatir la llegada del fentanilo al país. Washington ha apuntado a las grandes organizaciones mexicanas, en especial a la que opera en Sinaloa, de traficar con el potente opiáceo que ha causado una emergencia sanitaria con más de 100,000 muertes en el último año. En febrero, los fiscales abrieron una nueva causa contra Zambada por la fabricación y distribución de la droga, que se ha convertido en la principal causa de muertes para las personas entre 18 y 45 años de edad. El Mayo y Guzmán López se suman a una creciente lista de líderes del cártel de Sinaloa y otros miembros que están enfrentando a la justicia en Estados Unidos, señala el Departamento de Justicia. Entre estos, como nos decía el maestro Paco Cruz, se encuentran Ovidio Guzmán, extraditado a Estados Unidos en septiembre pasado, y Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini, quien es considerado como uno de los jefes de sicarios de la organización. A pesar de su largo historial criminal, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos destacaba de El Mayo Zambada algo único. A pesar de que ha dedicado toda su vida adulta a ser un gran traficante de drogas, no ha pasado un solo día en prisión. Señala la organización en la página que ofrece una recompensa millonaria a quien aportara datos para su captura. Hace una década la DEA ofrecía 5 millones. Esta vida a salto de mata es material de leyenda. En 2010, Zambada hizo llevar a su casa al periodista Julio Scherer, uno de los decanos de la prensa mexicana y fundador de la revista Proceso. El encuentro se dio en una casa rústica perdida en el monte y distó de ser una entrevista, pues el narcotraficante se mostró reacio a responder las preguntas del reportero en ese momento de 83 años de edad. Sobrepasa el 1,80 de altura y posee un cuerpo como una fortaleza, escribió Scherer en su libreta. Zambada dio algunos detalles de su vida personal. Tenía una esposa, 5 mujeres, 15 nietos y un bisnieto en ese entonces. Uno de sus hijos, Vicente Zambada Niebla, fue detenido por las autoridades mexicanas en 2009. Nosotros aquí en Sin Censura le informamos de ese juicio, acusado de delincuencia organizada, y fue extraditado a Chicago en 2013. El Vicentillo, como le llaman, se declaró culpable y colaboró con las autoridades. Fue sentenciado a 15 años de prisión en mayo de 2019 y su testimonio fue clave para que los fiscales pudieran condenar al Chapo Guzmán a prisión. En abril de 2021, las autoridades penitenciarias admitieron que Zambada ya había abandonado la prisión en Estados Unidos. Mi querido Paco, pues tratando de armar este rompecabezas cuando las noticias son de último minuto. Vicente, nada más hay que recordar que es considerado el capo que más fentanilo envía a Estados Unidos. Y sí, es el personaje que comanda la organización del narcotráfico más poderosa que hay en el mundo. Así que todo esto marca un hito en la historia del crimen organizado en este país y seguramente también de Estados Unidos, Vicente. Vi que llegó el licenciado Gutiérrez Priego, así que un saludo y él tendrá también un punto de vista importante, Vicente. Así es, ya lo adelantaste, sumamos a esta cobertura al abogado César Gutiérrez Priego, quien en su momento confirmaba a través de sus fuentes en el círculo militar la captura o la entrega o la detención, como le podamos llamar por el momento, del Mayo Zambada y uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Querido César, te saludamos con mucho gusto, el maestro Paco Cruz y tu servidor. No, un placer estar aquí con ustedes, Vicente, y sí, efectivamente, desde muy temprano me estuvieron preguntando que qué sabía yo de la detención de Mayo Zambada. La verdad es que me llamó la atención, no entendía el porqué de la pregunta, obviamente me puse a verificar, a checar, a investigar, y tuve la oportunidad de cerciorarme y de verificar efectivamente con una fuente directa el hecho de que sí, efectivamente, incluso por eso subo un tuit en donde menciono, ¿no?, que parece que fue pactada, ¿no?, porque desde ahí me dijeron se entregó, pero no me dieron mayor información.
Y obviamente, pues ahorita ya que tenemos un poco el contexto, ya que salió el procurador de los Estados Unidos a explicar y a decir que efectivamente se llevó a cabo esta detención, pactada o no, estamos hablando de una de las detenciones más importantes de los últimos 30 años a nivel mundial. Entonces, me parece que el análisis tiene que centrarse en ese hecho y en el hecho también de cómo es posible que uno de los líderes criminales más importantes y poderosos del mundo tomó la decisión de entregarse al gobierno de los Estados Unidos, quien además lo tenía como uno de los objetivos prioritarios para que fuera detenido, pues porque hubo un pacto. Ese pacto, lo importante es saber sobre qué versará, cómo se llevará a cabo, porque recordemos que el Mayo Zambada es una persona de la tercera edad que tiene 76 años, que además tiene ciertas enfermedades crónico-degenerativas, en las cuales pues es muy poco probable que nosotros en algún momento lo podamos ver que regrese a México como para que fuera juzgado por todos los delitos que cometió aquí en el país. ¿Quién tiembla, César, en una situación como esta? Esto no tiene comparación, tal vez lo ponemos al nivel de la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, pero el que quedaba de los capos del Azul, de todos los que me pongan, el Chapo, el Señor de los Cielos, era precisamente el que estaba en libertad, el que estaba prófugo, era el Mayo Zambada. ¿Qué ves a futuro? Porque, bueno, pues también será un tema que se aborda en una mesa de seguridad nacional. Mira, Vicente, me parece que todos teníamos conocimiento, ¿no? Por lo menos los que nos dedicamos un poco a este tema, que el cártel de Sinaloa estaba fraccionado en 3 grupos importantes, ¿no? Uno era el del Mayo Zambada, que otro era el de Aureliano Guzmán, ¿no? Que es el hermano del Chapo Guzmán, y el otro era el de los Chapitos o la Chamacada, como se le conoce, que es a los hijos de Chapo Guzmán. Y obviamente pues, supimos y tuvimos conocimiento de que se estaban peleando el poder de forma interna. Lo que llama la atención es, por ejemplo, en estos momentos el cártel de Sinaloa no ha hecho ninguna manifestación, Sinaloa se entró tranquila, no hemos visto actos de violencia. Me parecería que a lo mejor ellos ya tenían conocimiento de que se podía llevar a cabo, ¿no? Esta entrega, detención que se da en los Estados Unidos, y me parece que tiene que ver también con las reacciones y la forma de actuar de estas otras 2 facciones, en donde vemos a un personaje, ¿no? Que a lo mejor él toma la decisión por el estado crítico de salud que pueda tener de llegar a un convenio con el gobierno de los Estados Unidos y que este convenio sea beneficioso, porque recordemos algo, ya tenemos un antecedente. Uno de sus hijos ya había sido detenido en los Estados Unidos, se terminó convirtiendo en testigo protegido, lo que en México conocemos como un testigo colaborador, declaró incluso en contra del Chapo Guzmán en su juicio, pagó una multa y ahora tuvimos conocimiento hace algunos meses que él está en Estados Unidos viviendo una vida como cualquier otra persona donde ya se encuentra en libertad. A lo mejor dentro de esta negociación que se pudo haber llevado a cabo, a lo mejor él lo que acordó sería dar información, convertirse en testigo protegido, el recibir, ¿no? Porque se dice que tiene un estado de salud grave con enfermedades crónico-degenerativas, entonces que por ahí también haya sido parte de este convenio con el gobierno de los Estados Unidos, pagar una indemnización económica y que a lo mejor tenga la posibilidad de vivir los últimos días de su vida en los Estados Unidos sin que tengamos conocimiento, ¿no? Porque además me preguntaban, ¿y México no puede solicitar la extradición? Desafortunadamente no sabemos si en México hay órdenes de aprehensión en contra del Mayo Zambada, porque desafortunadamente no existe esa información. Por lo menos no sabemos si la Fiscalía General de la República las tenga, no sabemos si alguna fiscalía estatal haya en su momento realizado alguna investigación donde se le imputara. Entonces, por supuesto que veremos, mucha gente habla de reacomodos, no creo que haya reacomodos, me parece que incluso por lo poco que hemos estado entendiendo o visto en estos días, el cártel de Sinaloa me parecería que ya tenía conocimiento que iba a suceder esto, pero a lo mejor es muy pronto para poder hacer un análisis. Mi querido Paco, también veo en Twitter, y hay que decir que Twitter no es el mundo ni la realidad, pero veo una lucha de narrativas de quién tiembla.
sí tiembla López Obrador, dicen los conservadores, por lo que podría informar el Mayo Zambada. Veo que del lado de la 4T dice tiembla Felipe Calderón. En fin, ¿qué piensas de esta lucha de narrativas? Vicente, pues va a pasar, que se va a convertir el Chapo Guzmán, el Ismael El Mayo Zambada como el Chapo Guzmán, en un caso político y de narrativas políticas, y todos tienen su razón, aunque nadie tenga la razón, como decía el licenciado Gutiérrez Priego, no sabemos si fue una entrega negociada. Imagínate lo que sabe. ¿De quién? Yo te decía, pues 40 años como capo, negoció prácticamente con todo mundo. Su lema y su vida se puede resumir en corrupción e impunidad, corrupción y poder, pero la entrega es muy, muy extraña, ¿sí? Es decir, es el hombre, el capo más importante al lado de Nemesio Ceguera Cervantes del mundo en este momento, ¿sí? Ni siquiera los jefes de las mafias en Japón, en Italia, tienen la relevancia de Ismael El Mayo Zambada o de Nemesio Ceguera Cervantes. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, pero va a haber una guerra de narrativas a partir de este momento, y para mí se va a convertir en un caso político en el proceso que atravesamos en este momento. ¿Quién va a ganar? Pues las redes son una locura, tú lo sabes. Yo de pronto participo mucho, de pronto dejo de participar, pero las redes van a ser una guerra de narrativas por acomodarse cada quien. Lo único real es que tenemos también que entender que Joaquín Guzmán López era otro personaje, otro criminal de muy bajo perfil. No era como su hermano, Ovidio, no era como Archibaldo, su medio hermano, sí era un hombre de muy bajo perfil, y eso nos debe poner a pensar también qué pasó. Dos personajes ciertamente no son del mismo nivel. Por uno ofrecen 15 millones de dólares por Ismael El Mayo Zambada, por el otro solo 5 millones. A uno lo relacionan con el fentanilo, al Mayo, pero además capo histórico, el otro solo con cocaína, metanfetaminas, marihuana, pero son dos personajes que mantenían muy bajo perfil. ¿Qué pasó? La verdad, vamos a especular, pero vamos a ver en las redes eso, una guerra de narrativas, Vicente, por instalar o, por ejemplo, por relacionar, vincular al presidente López Obrador o vincular al presidente de Peña hacia atrás, a quien tú quieras, que eso es real, porque además ahí está la historia, pero vamos a ver, las redes van a ser parte de la batalla, de la entrega negociada o captura negociada de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Va a ser una guerra en los próximos días hasta que podamos darle forma a una narrativa sobre lo que pasó, que es extrañísimo, Vicente. César, y del lado estadounidense también va a ser interesante el impacto, ¿no? Porque obviamente la administración de Joe Biden, pues yo creo que va a salir a considerarlo como un logro de la lucha contra las drogas y a ver qué impacto tiene en el discurso de un Donald Trump que básicamente dice que va a mandar escuadrones de la muerte a arrasar con los grupos del crimen organizado en México. Ahora otra cosa, estoy leyendo algunos analistas, estoy leyendo, por ejemplo, solo como ejemplo, a Oscar Valderas, que asegura que se afianzan, toman poder los chapitos en el negocio allá en Sinaloa y obviamente el cártel Jalisco Nueva Generación, mientras se define qué es lo que pasa en el liderazgo del cártel de Sinaloa, mi querido César. Mira, el análisis es correcto. Aquí, por ejemplo, los que llevarían ventaja, ya la parte que es lo que yo te decía, no hemos visto hechos de violencia en este momento en Sinaloa. Es muy pronto para hablar, pero no estamos viendo a lo mejor que uno de estos subgrupos que existen dentro del cártel de Sinaloa quiera tomar el control, ¿no? Por supuesto que quien estará muy atento es el cártel Jalisco Nueva Generación, porque el único contrapeso que puede tener no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues es el cártel del Pacífico, que lo conocemos como cártel de Sinaloa. Pero fíjate, me parece que estuvo un poco más allá, y que es a lo que voy. Este otro hijo del Chapo, que se entrega junto con el Mayo Zambada, que ya está confirmado
porque ya lo dijo el procurador de los Estados Unidos, es hermano de Ovidio Guzmán. Recordemos que después de la detención de Ovidio Guzmán hubo varios operativos de las fuerzas federales en este país, la Guardia Nacional junto con el Ejército, en donde se llevaron a cabo detenciones de personajes importantes. Hay que recordar también algo, no es coincidencia y hay que entender algo, ¿no? Lo que pasa es que a la gente muchas veces se les va el análisis. ¿Recuerdan que hace un par de semanas se dio la noticia de que habían detenido al jefe de escoltas del Mayo Zambada? No sé si lo recuerdan, 2 o 3 semanas se dio esta noticia y que incluso mucha gente decía, bueno, están celebrando que detuvieron al jefe de escoltas del Mayo cuando deberían de reconocer que fue un fracaso porque no detuvieron al Mayo. No existen coincidencias, me parece que ya lo tenían cercado, me parece que él no es lo mismo tener 76 años y tener al gobierno encima de ti buscando el detenerte, a lo mejor el negociar y decir, ok, en vez de entregarme en México, me entrego en los Estados Unidos, trato de llegar a un acuerdo, tener un beneficio, el que mi estado de salud se pueda verificar, se pueda checar, a que aquí en México, muy posiblemente, y por qué lo digo muy posiblemente, varios de los hechos de violencia que han estado sucediendo en los últimos meses o en los últimos años pudiesen estar relacionados con órdenes que hubiera dado directamente el Mayo Zambada. Entonces me parece que por ahí tienen todo que ver. Y estos análisis es para que la gente entienda, ¿no? O sea, hace menos de 3 semanas estuvieron a punto de detenerlo la Marina y el Ejército Mexicano al Mayo Zambada. ¿Por qué él termina yéndose a los Estados Unidos? Y por supuesto que habrá mucha gente que tratará de especular, de decir, de hablar. El Mayo Zambada va a irse a entrar a los Estados Unidos porque la forma de negociar que él puede tener allá es mucho mejor que la que puede tener en México. Esa es la realidad, porque allá puede llegar, negociar, decir no voy a la cárcel, me convierto en testigo protegido, recibo tratamiento médico, pago las indemnizaciones que tengan que pagar y nadie vuelva a saber de mí. Y además, porque políticamente le conviene en este momento en que hubo un cambio. Recordemos que cuando Biden se baja de la contienda electoral de los Estados Unidos y sube Kamala Harris, es una historia completamente diferente y nueva. Al grado de que las primeras encuestas ya oficiales, por así decirlo, ponen a Kamala Harris por encima incluso de Donald Trump. Imagínate, detienes al narcotraficante legendario que nunca había estado detenido en toda su vida y lo detiene el gobierno de los Estados Unidos, pues me parece que sí va a ser un impacto fuerte a favor de la candidata que se encuentra en este momento, que es Kamala Harris, y además para el gobierno de Joe Biden, porque entonces, ¿qué es lo que va a decir Donald Trump? Va a venir a cazar a quién, a bombardear a quién, si uno de los narcotraficantes más grandes, ¿no?, de la historia del narcotráfico a nivel mundial acaba de ser detenido. Así es, y si me permiten para cerrar, sé que todos estamos al pendiente de la información y tal vez otros compromisos. Una última ronda de reflexiones, de comentarios. Hay que decirlo, que no sorprendería si el Mayo Zambada logró negociar y pactar su entrega. Si es conocido por algo, y es lo que lo mantuvo por 40 años al frente del negocio sin pisar la cárcel, es conocido por ser frío, por ser bueno para la negociación, ser el calculador, por así decirlo, del negocio. Y bueno, pues precisamente esto se maneja como una pactada entrega por parte del capo, el último gran capo de la generación aquella, pues, de Sinaloa, mi querido Paco Cruz. Sí, Vicente, mira, el licenciado Gutiérrez Priego tiene razón. Esto puede darle un impulso a la campaña de Kamala Harris y, claro, mejorar la imagen del Partido Demócrata, pero hay que recordar también que el cártel Jalisco Nueva Generación en el mundo tiene como 27,000 empleados eh, que le sirven contra 16, 17,000 del cártel Jalisco Nueva Generación. Así que la captura, por el lado que se la vea, pues sí, va a ser un trofeo político. Y ese trofeo político puede ser en México, puede ser en Estados Unidos,
porque ¿a quién desarmas? Pues a la campaña de Donald Trump. Así que en los siguientes días lo vamos a ver en las encuestas de Estados Unidos, Vicente, y vamos a ver aquí una lucha de narrativas políticas, porque nos guste o no, la caída del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López es es un trofeo político para alguien, y el que se trepe en las narrativas va a estar arriba de todo mundo, Vicente. Yo te dejo un abrazo para el licenciado Gutiérrez Priego también, Vicente. Claro que sí, y recuérdanos tus redes, Paco, porque seguramente estarás subiendo información, opiniones, comentarios en las redes sociales. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana tempranito, que va a haber seguramente muchísima información, Vicente. Claro que sí, estoy viendo una entrevista que concede Mike Vigil, exagente, director de operaciones de la DEA, quien asegura que el cártel de Sinaloa no se debilita con la entrega del Mayo Zambada y del hijo mayor del Chapo Guzmán, porque la estructura de operaciones sigue intacta. La querida Ceci Vega está buscando a Mike Vigil. Desafortunadamente, pues no hemos Y podido mire, así conectarnos con fue él porque debe ser una... como se dio esta interesante conversación entre el maestro Francisco Paco Cruz, periodista, y por supuesto el abogado, nuestro amigo también, César Gutiérrez Priego, a quien le mandamos muchos saludos. Una entrevista que le hizo a mi compañero Vicente Serrano mientras se desarrollaba la noticia. Hoy tenemos más conocimiento de lo que pues ocurre en torno a la detención del Mayo Zambada. Y si me lo permite, David, si tenemos oportunidad de un avestruz, le voy a